por favor. Muy bien. Y le doy el espacio para que sea su merced quien nos dé la bienvenida en la tarde de hoy a esta reunión de entrega de resultados. Muy bien, muchas gracias, Maribel. Muy buenas tardes, soy Adriana Turbay, gerente general de Ingenostrum Colombia y representante legal de Guayepo Solar SAS, que es la sociedad vehículo que está gestionando el proyecto Parque Solar Fotovoltaico Guayepo 400 megavatios, su línea de evacuación en 500 kilovoltios y su bahía de conexión. Adelante le doy el espacio también a WSP para que es nuestro equipo consultor que nos está haciendo el estudio de impacto ambiental para que se presenten ellos. Adelante, gracias. Ingeniero Jason, le doy el espacio para su merced como coordinador de la bienvenida por parte de WSP. Gracias, Maribel. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jason Fresneda, ingeniero. De parte de WSP estoy haciendo la dirección del proyecto del plan del estudio de impacto ambiental para el parque solar fotovoltaico. En este momento pues voy a representar al equipo de profesionales que estaba conformado por biólogos, ingenieros forestales, antropólogos, evaluadores económicos, profesionales catastrales y topográficos que integraron digamos, la elaboración del estudio de impacto ambiental. Nos acompaña la especialista social Maribel Ortiz, en cabeza de la moderación de la reunión. Y bienvenidos. Hacen sus preguntas, cualquier duda, inquietud, con mucho gusto la atenderé. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Mariel Ortiz Franco. Yo soy la profesional social de WSP, que en la tarde de hoy, como lo decía el ingeniero Jason, estaré acompañándolos en la moderación de la reunión. Entonces, para nosotros es un placer nuevamente encontrarnos con ustedes a través de esta plataforma para presentar los resultados del estudio de impacto ambiental del Parque Solar Fotovoltaico Guayepo, su línea de evacuación y su bahía de conexión. Para esta reunión se tiene programado, se establecieron 13 puntos. El primero para la bienvenida y la presentación. Continuaremos con conocer las empresas que tienen injerencia en este proceso, los antecedentes de inscripción, fases y beneficios del proyecto, que eso nos lo va a presentar la ingeniera Adriana Turbay, y de ahí nos adentramos a ya los resultados del estudio de impacto ambiental, las actividades que nosotros desde WSP adelantamos para de esta manera poder presentar la evaluación ambiental, el plan de manejo y el plan de compensación. De esta manera mostrar el cronograma que se tiene de este proyecto y atender las inquietudes. Recuerden que nos la pueden escribir por el WhatsApp del grupo de Guayepo Cascajal y también por el chat de Zoom. Muchísimas gracias. Entonces, ingeniera Adriana, le doy el espacio para que su merced empiece su presentación. Muchas gracias, Maribel. Esto es para contarles un poco quiénes somos. Ingenostrum Colombia es una sociedad filial de Ingenostrum España, compañía de ingenieros especializada en estructurar y llevar adelante este tipo de proyectos en energías renovables no tradicionales, como parques eólicos, solares y de biomasa. Ingenostrum Colombia empezamos a operar en Colombia en el 2016 y del 2016 estamos con el proyecto Guayepo. Para estructurar el proyecto creamos una sociedad vehículo que será la que lleva en sí todos los permisos, licencias y autorizaciones para que eventualmente cuando tengamos todas estas licencias en lugar y el parque sea construido, se opere la central de generación de energía solar con esta sociedad, con Guayepo Solar. A su vez, Guayepo Solar es un parque que empezó siendo pequeño y en este momento se dieron las condiciones y todo apunta a que sea
el parque solar más grande de Colombia, por lo menos en el corto plazo. Creemos que somos el parque de este tamaño que más adelantado está en sus trámites para que sea una realidad. Nos falta esta última fase, que es la fase de presentarle los resultados del estudio de impacto ambiental a la autoridad ambiental para que podamos tener la licencia ambiental y de ahí empezar las obras de construcción. Sigamos adelante, les sigo contando un poco cómo nacen este tipo de proyectos. Perdón, le doy el espacio a WSP para que se presenten ellos. Dale, ingeniera. De acuerdo. Bueno, Ingi, dele. Ok, bueno, WSP es una firma consultora que en este momento está apoyando a Guayepo Solar y Inginostrum en la elaboración del estudio ambiental para el trámite de licenciamiento. Tenemos experiencia en licenciamientos ambientales en el último año, ya hemos tramitado 3 y a nivel pues, global tenemos experiencia en sistemas de transporte, edificaciones, energía, gestión de proyectos, hidrocarburos, agua, ambiente y minería. Tenemos presencia en más de 40 países y pues con más de 132 años de experiencia general. No, es eso. Cualquier cosa, pues, con mucho gusto. Efectivamente, WSP es una de las firmas consultoras en temas ambientales reconocida a nivel mundial. Para Guayepo hemos querido solo lo mejor. Les voy a contar cómo nace Guayepo. Guayepo nace como todos los proyectos de energía renovable, no convencional, necesitan la primera cosa que Bueno, se le fue un momentico el audio a la ingeniera Adriana, pero la apoyamos aquí presentando los antecedentes del proyecto. Entonces, como ella nos lo viene explicando, los proyectos nacen de una necesidad y la necesidad que ahorita tiene Colombia es la generación de energía, pero de una manera amigable, no de la manera tradicional como actualmente la tenemos a través de las hidroeléctricas o termoeléctricas. Por esta razón, nacen proyectos como Guayepo Solar. Lo primero, pues, es el de identificar, y digamos que surge por la UDME, a través de su plan de expansión de generación, con una, como lo decía, a través de generar estructuras, infraestructura eléctrica, que garantice la demanda existente actual y que ha venido aumentando en el país. De esta manera, pues ustedes observan aquí el mapa de Colombia. Este mapa es de la radiación solar, donde se miden los niveles de qué zonas del país son donde más llegan los rayos solares, no de calor, sino de luminosidad. Entonces, como ustedes pueden ver, en el departamento del Atlántico es uno de los departamentos que cumple con estas características, es decir, es el primer factor, el primer ítem para hacer viable este proyecto, es el contar con el recurso solar. Seguidamente, el contar con una conexión eléctrica, que ya ahorita más adelante la ingeniera Adriana nos lo contará cómo será esta conexión eléctrica para hacer entregada esta energía al sistema nacional. Y la otra parte es la idoneidad de los terrenos, donde se proyectan hacer las actividades. Son zonas planas, ya intervenidas, no arbolizadas, no inundables, que permiten, digamos, que sea óptimo para el desarrollo de este proyecto. Entonces, continuamos con la descripción del proyecto. Entonces, este proyecto tiene o se caracteriza por tener 3 ítems. El primero es el parque fotovoltaico. El parque fotovoltaico va a quedar en el municipio de Ponedera, específicamente en las unidades territoriales de Martillo, La Retirada y Santa Rita. Es este polígono de color lila que ustedes ven aquí en la figura. Sí, ahorita más adelante vamos a ampliar la información de cuántos paneles y cuántas hectáreas aproximadamente son las que van a estar allí.
De allí llega y se conecta o sale su línea de evacuación, que es esta línea que, como ustedes ven, la mayor parte es en el municipio de Sabana Larga y va a ser entregada a la bahía de conexión de la subestación de Sabana Larga. Entonces, estas tres actividades son las que tiene este proyecto: un parque de generación de energía, una línea de evacuación y una bahía donde se conectará al sistema o a la subestación Sabana Larga, que a su vez va a entregar la energía al sistema nacional. Entonces, ingeniero Jason. Maribel, si quieres yo les ayudo con esa Está el parte mientras ingeniero John Adriana sigue. Galindo. Muchas gracias, ingeniero. Le doy el espacio para la presentación de la descripción del proyecto. Bueno, primero me presento, yo soy John Galindo, soy el director de Ingeniería de Ingenostrum y ya como Maribel les comentó, el proyecto consta de tres partes. Una de ellas es el parque, que es la infraestructura de generación, y su potencia nominal son 400 megavatios y su potencia instalada es de 534 megavatios. Esta diferencia es porque hay pérdidas en la transmisión al llegar a la subestación de elevadora. Los módulos que se van a utilizar son de silicio policristalino. Estos son los paneles. Estos se van a ubicar sobre unas estructuras de soporte que se llaman seguidores. Estos seguidores son a un eje. El total de paneles que se van a instalar para el parque solar son 1.303.008 unidades. Y los seguidores serán 15.512 unidades. El área efectiva de emplazamiento de la infraestructura, el parque más la servidumbre de la línea de evacuación y la bahía de conexión ocuparán un área de 1.336 hectáreas. Podemos seguir con la... Listo, gracias. Las características de la línea de evacuación de 502 kilovoltios. La línea tendrá 9.72 kilómetros y inicia en la subestación elevadora en Martillo, detrás del casco poblado de La Retirada, y va hasta la bahía de conexión en la subestación de interconexión Sabana Larga. El voltaje que manejará esta línea de evacuación será de 500 kilovoltios. Tendrá una franja de servidumbre de 65 metros. Las torres serán estructuras de acero. Su fundación será en concreto estructural y la distancia entre torre y torre es entre 300 y 400 metros. La altura varía entre 48 y 94 metros. La bahía de conexión va a ser una ampliación que se va a hacer de la existente subestación de Sabana Larga, en la que se va a hacer una ampliación de las barras y la construcción de una nueva posición de entrada. El área que va a ocupar esta bahía son 1.8 hectáreas y el voltaje que va a recibir son 500 kilovoltios. El proyecto consta de 4 fases. La fase preoperativa de gestión y preparación es justo en la que estamos. Estamos haciendo todos los estudios para dar factibilidad al proyecto y que podamos conseguir la licencia ambiental. Luego de terminada esta fase, cuando ya tengamos la licencia, se continuará con unos diseños ya definitivos. Se procederá con la construcción, que durará alrededor de entre 12 y 18 meses. Terminada la construcción, se inicia la fase operativa con la puesta en marcha. La operación se estima que sean 30 años, la fase operativa. Y luego de la fase operativa, ya al final del proyecto, a los 30 años, se decidirá si el proyecto es desmantelado o si se prolongan sus permisos para que continúe la generación de energía. Si Veo que quieres, Adriana sigue con los beneficios del proyecto. Gracias, John. Qué pena, pero tengo un internet bastante inestable. Aquí estoy de vuelta. Los beneficios del proyecto, si bien tiene un lado negativo que es el impacto, sobre todo visual.
y algo de impacto ambiental, dado que toca cortar algunos árboles para que no hagan sombra y toca hacer un descapote de la capa vegetal para aplanar el terreno. El resto, esto es un proyecto que es lleno de beneficios, beneficios a nivel nación, porque es un proyecto que va a ayudar a diversificar la canasta de energía, de generación de energía a nivel nacional. Así como también es un proyecto que nos va a traer beneficios a las comunidades vecinas. Y vamos a ver un poco estos beneficios. El primero y el que más me gusta a mí nombrar es el recaudo por el impuesto del ICA. Esto es un ingreso que corresponde al 1% de la energía comercializada y que va directamente al municipio. Si bien Cascajal no está en el municipio, ya vamos a ver los otros beneficios que tiene, dado que Cascajal pertenece al municipio de Sabana Larga y no de Ponedera, donde va a estar toda la parte de implantación del parque. La otra parte, como vimos anteriormente, de las otras dos estructuras, que es la línea y la conexión, sí se encuentran en el municipio de Sabana Larga. Volviendo a los beneficios, acá vamos a necesitar entre 300 y 500 personas trabajando en un mismo momento durante un año, año y medio. ¿Cuál es la idea? La idea es que la mayor cantidad de gente venga de las comunidades vecinas. ¿Y cómo pensamos hacer esto? Mediante capacitación de mano de obra calificada y no calificada. Esto vamos a estar trabajando de la mano junto con el municipio y el SENA para estructurar estas capacitaciones y estaremos responsables y asumiéndonos todo el rol de coordinación para que la comunidad se entere cuándo son estas capacitaciones, cuándo son las inscripciones, para así que tengan la oportunidad de ser elegidos entre la mano de obra que participará en la construcción. Aquí siempre tomo un espacio y hago un llamado especial a la mano de obra femenina. Las mujeres también pueden participar. Mucho de este trabajo va a ser trabajo electromecánico, el cual no necesita de gran fuerza, sino de haberse capacitado para entender cómo se va a hacer el cableado y se van a conectar estos paneles a los inversores y a sus unidades de generación, y de ahí cómo sale la línea y llega a la subestación para hacer esta energía elevada y transportada a la subestación de Sabana Larga. Otro de los proyectos y de los beneficios vienen porque las compañías que hacen este tipo de inversión, todas tenemos una responsabilidad social con las comunidades. Y como proyectos de responsabilidad social, se estructuran proyectos que se llaman proyectos de valor compartido. Estos proyectos, la intención es que den un valor, que podamos compartirles un valor a las comunidades, ya sea mediante parques ecológicos o el proyecto de carneros de pastoreo que pueden sustituir un poco la mano de obra de la ganadería que se va a eliminar por la implantación solar, o mujeres costureras en Cascajal, o el proyecto de acuponía en la Retirada, y otros que no son proyectos de valor compartido que duran en el tiempo, pero que dan un beneficio inmediato y es como de una sola vez, que son la instalación de paneles solares en el Colegio de Martillo o el Técnico Comercial de Ponedera. Estos proyectos están todos en una fase de estudio. Se están evaluando con una matriz, se van a consultar también para ver si van de acorde con lo que tienen los planes de desarrollo de cada municipio, pero sí vale la pena aclararles que estos proyectos nacieron
a raíz de de las socializaciones previas que se hicieron con ustedes en sitio. Entonces, más adelante, yo sé, la mayor cantidad de preguntas siempre vienen un poco de cuál es el beneficio para nosotros. Con gusto estoy aquí para responderles si tienen alguna duda. Vamos a seguir adelante con la presentación de los resultados del estudio de impacto ambiental, y para eso le dejo la palabra a nuestra directora social y al ingeniero Jason. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Diana. Sí, pues como lo decía la ingeniera Diana, estamos ahorita abordando las características nos lo explicaba el ingeniero John, la descripción técnica del proyecto, es decir, cada ítem que conforma este gran proyecto Guayepo Solar. Entonces, este será el primer capítulo que se va a presentar ante la autoridad. Es decir, que estos recuadros que ustedes ven acá son cada uno de los capítulos que se presentan en este documento para obtener la licencia de este proyecto. Entonces, el primero es la descripción del proyecto, donde se presentan las características técnicas, también todos los diseños del parque, la línea y de su bahía, la ampliación de esta bahía que se va a realizar. De ahí ya entramos al área de influencia, es decir, se presenta a la autoridad por cada medio, el medio físico, biótico y social, las áreas de influencia establecidas. Esto de acuerdo y de conformidad a los ámbitos de manifestación de los impactos de acuerdo a esas actividades descritas en ese primer capítulo. De ahí entramos a un capítulo, a un numeral transversal e importante tanto para el estudio como para Guayepo, y son los lineamientos de participación. Estos lineamientos de participación se han desarrollado, digamos, en el caso de Cascajal sería la cuarta reunión, ya dos tuvieron ustedes de manera presencial, un primer encuentro cuando estuvieron con la señora Glorita, allí recogieron información para caracterizar su corregimiento, una segunda cuando estuvo Natalia con Alejandro, donde trabajaron los impactos, conocieron más de lleno el proyecto, más a profundidad las actividades del estudio de impacto ambiental, y ahorita estos encuentros virtuales que estamos realizando, liderados por la ingeniera Adriana, para que las comunidades conozcan a profundidad el proyecto que se va a buscar licenciar y los resultados del estudio de impacto ambiental que se va a presentar a la autoridad. Esto va de la mano también con el uso de los recursos, es decir, establecer cuáles son los recursos naturales que se van a utilizar. La ingeniera Diana pues ya decía, en algunas zonas se hará aprovechamiento forestal de algunos árboles, o no, porque de pronto ya son zonas intervenidas, entonces son cosas que se establecieron desde el estudio para establecer la zonificación ambiental, y de esta manera hace la caracterización del área de influencia, es decir, cada medio, el medio biótico, abiótico y social, y de acuerdo al área de influencia establecida, hizo una caracterización de acuerdo a los requerimientos que establece la ANLA. Ahí, para que ustedes tengan claridad, este proyecto se hizo de conformidad con los términos de referencia 15, que son los establecidos para proyectos solares, proyectos de parques de generación de energía a través del sol, y los términos 17, que son los correspondientes a las líneas de transmisión. Entonces, de esta manera, tomamos esos apéndices o estas obligaciones que nos piden para hacer la caracterización de nuestra área de influencia. De ahí, tomando esta área de influencia más esta caracterización, hacemos una evaluación ambiental. Esta evaluación ambiental va en dos vías, una en sin proyecto y otra con proyecto. Parte de la información con que se construye esta evaluación de impactos está establecida por la información que ustedes como comunidad suministraron en los talleres de identificación de impacto. De allí los profesionales también, de acuerdo al trabajo in situ, es decir, al trabajo en campo que hicieron y en la información que recolectaron y en su proceso de caracterización, establecen unos impactos de manera que se establece una zonificación de manejo ambiental y unos planes de manejo. La zonificación ambiental es un mapa que va a tener unos colores como un semáforo, amarillo, verde y rojo, de manera que esto permita a la empresa establecer cuáles son las acciones y dónde puede intervenir y dónde tiene que tener unas actividades
más preventivas y en otros de pronto no puede hacer una intervención. Esto es lo que nos arroja todo ese ejercicio de caracterizar y evaluar para llegar a una zonificación y de esta manera establecer los planes de manejo y seguimiento que se presentan en lo que se conoce como el PMA, el Plan de Manejo Ambiental. De allí también hay documentos o planes complementarios en este estudio de impacto ambiental, como es el plan de contingencias, el plan de desmantelamiento y abandono, que se implementa una vez el proyecto ha cumplido su vida útil y no fue objeto de renovación de actividades, entonces se implementa este plan. En cuanto al plan de inversión del 1%, de aclararles que este proyecto no va a ser captación del recurso hídrico, es decir, no va a tomar agua para sus actividades constructivas, por eso ese plan de inversión no se presenta. Y por último tenemos el plan de compensación, el cual se está estructurando de conformidad a la normatividad nacional y regional y a los parámetros establecidos por la CRAF, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Entonces, como les informaba, cada medio, o sea, el estudio como tal se caracteriza a través de 3 medios, el medio físico, biótico y social. En el medio físico, que son aquellos elementos que consideramos que no tienen vida, pero interactúan con los que sí, son el aire, el ruido, el agua, el suelo y el clima. En estos se hicieron monitoreos, se hicieron algunos registros en campo, análisis de agua, se tomó información de las entidades nacionales como el IDEAN para poder establecer estos parámetros y caracterizar este medio. En la parte biótica tenemos lo de flora y fauna. En la parte de flora es importante resaltar, o bueno, para este medio es importante resaltar y que ustedes lo sepan, que la recolección de esta información se hizo ya que WSP cuenta con un permiso de investigación que le permite ir a campo, hacer capturas y tomas de muestras de flora. No quiere decir que las especies, digamos los animalitos, hayan sido sacrificados, no, simplemente son capturados para tomar registros fotográficos, saber de qué familia son y luego son liberados. En la parte de flora se toman unas muestras para ser analizadas por botánicos especializados y saber de qué especies son, ya que se requiere saber si son de veda o qué manejo se les debe dar. En flora también tenemos el aspecto de epífitas, que son aquellos musgos o honguitos que ustedes ven en los troncos. Y tenemos la parte paisajística, es decir, las modificaciones, ese análisis o esa valoración paisajística que a veces uno no la tiene presente, pero desde el estudio sí se tiene para mirar esos cambios que se pueden presentar por el proyecto. Ya lo concerniente a los socioeconómicos, pues se caracteriza en 5 dimensiones. Cabe aclarar que esta información se tomó de manera independiente en las 5 unidades territoriales. Como lo decíamos, pues este proyecto se desarrolla en Sabana Larga, en el barrio Cascajalito, en el corregimiento Cascajal, en Ponedera pues tiene intervención en El Martillo, La Retirada y Santa Rita. Cada una de estas unidades territoriales se levantó información de manera independiente porque independiente que sean del Departamento del Atlántico, las dinámicas de estas unidades tienden a ser distintas, entonces por eso se hizo de esta manera. Entonces, allí qué información recolectamos, miramos la población, edades, actividades, miramos el tema de infraestructura social que cuentan, en el tema económico qué actividades son las que se desarrollan en la región, el tema cultural y el tema de organización política y social. Le doy el espacio al ingeniero Jason para que nos explique más a fondo los resultados del medio físico. Gracias, Maribel. De acuerdo. Entonces, ya con el análisis de los 3 medios que nos expuso previamente Maribel, dentro del medio físico se evalúan 4 componentes: aire, ruido, agua, suelo y clima. Entonces, en el componente de aire, específicamente se hicieron monitoreos de aire cumpliendo los estándares nacionales para monitoreos establecidos en la guía metodológica y en la metodología general de estudios ambientales 2018. En esta metodología se coloca, pues como se ve en la foto, un andamio y un equipo que analiza partículas de 2.5 micras y de 10 micras
y el objetivo es saber el estado actual del aire en el área de influencia del proyecto. Vale la pena recalcar que en estos términos de referencia 15 y 17, 15 para parques solares, 17 para líneas eléctricas, previamente se evalúa o se describe y se genera unas áreas de influencia por medio. Entonces tenemos un área de influencia del medio físico, un área de influencia del medio biótico y un área de influencia del medio socioeconómico. En el medio físico se utiliza el área de influencia física específicamente, y como ven en el mapa superior izquierdo, se hace una modelación con base en los datos tomados en campo por los equipos especializados y por los profesionales de los laboratorios especializados, en donde se generan un escenario prospectivo, es decir, un escenario futuro de cómo podría llegar a tener el parque o influir en la contaminación con polvo, digamos, y con polvo más exactamente partículas de 2.5 y 10 micras. ¿Qué vemos? Vemos que el resultado que se obtuvo fue que con las medidas de manejo en acción y con el proyecto, con la operación y el mantenimiento del proyecto, no se van a sobrepasar los límites permitidos por la norma establecida a nivel nacional. Entonces, las poblaciones cercanas y el área de influencia socioeconómico no va a tener, digamos, afectación según los niveles permisibles estipulados. Para el componente de agua, se hicieron los análisis del laboratorio específicos, se tomaron muestras del laboratorio para un área de influencia específica en hidrología, la cual está compuesta por las cuencas y microcuencas que se superponen con el proyecto. Entonces, para cada microcuenca, para cada cuenca, se hizo un análisis de entrada y salida del agua, de cómo se comporta en este momento el agua. Esos análisis físico-químicos pues van profesional a campo, toma la muestra, la lleva al laboratorio, se hacen los análisis de cómo se comporta y claramente los resultados están enfocados específicamente a los parámetros y a los límites de esos parámetros. Se encontraron coliformes fecales en algunas zonas, pues claramente por el ganado, en altos niveles, y el resto bajo niveles permitidos. En el componente suelo se hizo la clasificación y la caracterización según el área de influencia del suelo, se tomaron las unidades, se analizaron los horizontes del suelo que hay en el área de estudio. Recordemos que esto es un área de características aluviales, son planos aluviales, terrazas antiguas influenciadas por el río Magdalena, donde el suelo pues, es homogéneo en cierta forma, y pues que con la actividad ganadera se ha apisado los terrenos y se ha generado ese tipo de erosión por pisadas de ganado. Los resultados que se obtuvieron fueron pues, los parámetros normales en cuanto a características físicas y químicas con base en las unidades de suelo predeterminadas. Se determinan mediante un mapa las unidades de suelo, se caracteriza cada uno de los puntos por medio de unos apiques y de unas calicatas. Estas muestras también se llevan a un laboratorio especializado, se trabajó a Bogotá y se analizaron los parámetros físicos y químicos del suelo. En clima, se analizan las estaciones, los datos meteorológicos de las estaciones presentes en la región. Entonces tenemos estaciones del IDEAM hidrológicas y hidrometeorológicas con resultados de temperatura, precipitación, humedad relativa para el área de estudio, y con base en eso se hacen los modelos de precipitación y temperatura mensuales. Toda esta información pues obviamente está más descrita en el estudio de impacto ambiental. Cualquier información adicional con gusto les ampliaremos. Siguiente. Ya lo concerniente a la caracterización del medio socioeconómico y cultural, pues tenemos que en lo económico las actividades principales son la agricultura y la parte pecuaria. En la parte pecuaria pues tenemos la ganadería de doble propósito, es decir, ganadería de leche y ganadería de carne. En la parte de agricultura pues tenemos la producción de maíz, yuca, frijol,
esto tanto para consumo como para comercialización. En cuanto a la infraestructura social y de servicios sociales, las comunidades manifestaron que en Cascajal, Santa Rita, La Retirada y El Martillo cuentan con sus instituciones educativas, que solamente se tienen centro de salud en Cascajal y Santa Rita. Esto pues da la ubicación y la cercanía a una vía principal, entonces por esto la infraestructura en nuestros corregimientos es algo limitada. En cuanto al tema de población, pues como ustedes pueden ver en la pirámide, tenemos que la población más representante es la de 26 a 60 años, es decir, la económicamente activa, seguida por la población de 13 a 25 y la población infantil de 0 a 12 está en un tercer ítem. La población adulto mayor pues es la de menor representatividad, podemos decir que más o menos es el 5% de la población total de los corregimientos. En la parte cultural, pues la base está dada por las tradiciones propias de la fe católica y obviamente pues la influencia de los carnavales en esta parte del país. Entonces tenemos las fiestas de San Antonio de Padua, de la Virgen del Carmen, de las Mercedes, Sagrado Corazón, San Isidro, Santa Rita, de la Inmaculada Concepción. Y esto fue la información del componente socioeconómico y cultural. En cuanto al componente biótico, sí, tranquilo, continúe. Bueno, listo, de acuerdo. Te apoyo en el tema biótico. Entonces, en el tema biótico se evalúan dos componentes, el componente flora y el componente fauna. ¿Cómo se evaluó el componente fauna? Para poder hacer el análisis de la fauna, digamos que se tuvo en cuenta el análisis de los profesionales encargados para tal fin. Entonces, tenemos biólogos especialistas en cada uno de los grupos faunísticos que ven en pantalla. Entonces, había un biólogo especialista en reptiles, otro en anfibios, mamíferos, en aves, un ornitólogo y otro especialista en ecosistemas acuáticos, peces, perifitos, macroinvertebrados. Para los reptiles, entonces tenemos que se encontraron 3 órdenes, 15 familias, 18 especies. Para anfibios, una orden, 4 familias, 17 especies. Mamíferos, 6 órdenes, 11 familias, 22 especies. Aves, se encontraron 18 órdenes, 35 familias, 97 especies. Lo que les estoy contando es la taxonomía, cómo se caracteriza, cómo se describen científicamente pues, los nombres de las especies encontradas. Especies endémicas de la zona. Se encontró el chavarrí, esmeralda picuirroja, carpintero castaño, atrapamoscas panameño y carriquí pechiblanco. Se encontraron 29 especies migratorias, 26 latitudinales, transfronterizas y 3 locales. Para los ecosistemas acuáticos se tuvo en cuenta la Metodología General de Estudios Ambientales 2018 y se tuvo en cuenta los monitoreos en época seca y en época lluvia. Se caracterizaron peces, perifitos, macroinvertebrados acuáticos, zooplancton, fitoplancton y macrófitas acuáticas. Esta información en la foto no se alcanza a ver, pero está el profesional hidrobiólogo específico, va a campo, toma las muestras, hace los recorridos específicos y esas muestras van al laboratorio y se hace un conteo de la información de fauna a nivel microscópico. Siguiente. De acuerdo. Entonces, tenemos que el otro componente que se analiza en el medio biótico es la flora. La flora, para poder caracterizar la flora, se tuvo en cuenta las imágenes de satélite presentes en la zona. En este caso, tenemos una imagen spot del año 2018 con resolución de 50 centímetros espacial. Y con base en esta imagen se hizo como el dibujo o se calcó la información de coberturas vegetales con base en el infrarrojo de la imagen de satélite. Entonces tenemos, ¿qué encontramos? Encontramos que a nivel preliminar se encontraron unos territorios de pastos limpios y pastos arbolados muy predominantes, es decir, los territorios agrícolas y ganaderos que ven en la pantalla como de color amarillo. Ese mapa que se ve en la pantalla
esa forma es la forma del parque solar, y allí en la parte, en lo que se considera amarillo aquí, son los territorios agrícolas y ganaderos. En una mayor escala estarían los bosques y áreas seminaturales, y en otra medida estarían las áreas húmedas o cuerpos de agua artificial o naturales. Específicamente, para poder hacer la caracterización, entonces se toma el mapa pre-campo, antes de ir a campo. Los ingenieros forestales, en este caso, realizan unos cálculos estadísticos previos para poder saber en dónde tienen que ir a hacer muestreos o mediciones de los árboles. Entonces, como está en la foto, va el ingeniero forestal, hace una medición al pecho del árbol, toma diámetros, toma alturas comerciales, alturas a la copa. Se generan unos muestreos específicos que se llaman parcelas, envolviendo unos cuadros en terreno donde se cuentan los árboles dentro del cuadro y se genera una estadística general para la zona. También se toman muestras, WSP tiene un permiso de investigación científico para todo lo que le estamos mostrando del medio biótico, para poder hacer las colectas de esas muestras. Entonces, los ingenieros traen las muestras y las ponen a consideración de un botánico para saber específicamente qué especie es. En este caso, se encontraron 61 especies arbóreas y 20 familias. Como vulnerable tenemos la Pachira quinata, es la especie que se encontró como vulnerable en los libros de investigación científica a nivel nacional. Vulnesia arbórea está en peligro, y Androanthus coralibe, endémica del Caribe. Ese es el resultado como tal del análisis de flora para el estudio de impacto ambiental. Siguiente. Ya. Respecto a ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, los ingenieros catastrales y forestales generaron una base de datos geográfica en donde se analizaron los sistemas de información geográficos presentes en el área del proyecto, con base en las web del SIAC, que es el Sistema de Información Ambiental de Colombia, von Humboldt, el Instituto von Humboldt y el IDEAM. Entonces ellos tienen plataformas en donde revisan en donde publican la información geográfica a nivel de la flora del país, y además de eso se tuvo en cuenta la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en donde nos suministraron ellos un mapa de portafolio de prioridades de conservación y compensación. A nivel nacional no hay áreas protegidas superpuestas con el proyecto, y a nivel regional tampoco existen áreas protegidas. Está el portafolio de la Corporación Autónoma, y nosotros lo cruzamos para ver qué prioridades existían de conservación, y pues esas son las que vamos a tomar en cuenta para el tema de compensación. Siguiente. Ya lo concerniente a la evaluación de impacto ambiental, esta es el resultado de esa caracterización del área de influencia, ese establecimiento de ámbitos de manifestación por cada medio. Entonces, como les decía al inicio, esta se hace sin proyecto y con proyecto. En la parte sin proyecto, pues ustedes pueden ver a mano izquierda que los impactos moderados en el componente, en el medio biótico, son los de mayor representatividad, es decir, los cambios que ha tenido el ambiente por las transformaciones y actividades actuales que se tienen en la zona, la ganadería, la agricultura, lo que ha conllevado también que, digamos, en el medio biótico se tengan algunos cambios, es decir, el aumento en épocas de lluvia, de pronto de cambio de los cuerpos de agua, ¿sí? Que de pronto en épocas secas sean de mayor duración, el tema de que se presenten zonas desnudativas. Entonces, esto es lo que actualmente se puede ver que tienen ustedes allá en su territorio. También va un tema perceptual, ha cambiado el territorio, no es el mismo que ustedes tenían hace 15 años. En la parte social, pues ha aumentado la infraestructura, ha llegado población, se ha ido población. Entonces tenemos esos movimientos que hace
que esa sea nuestra dinámica actual como comunidad. Ya en la parte con proyecto, ustedes observan que lo social, en la parte de generación de expectativas de modo positivo, es decir, esa generación de empleo y la llegada de estos proyectos al territorio, generan las expectativas positivas porque las comunidades ven otras opciones laborales, ingresos a los municipios para mejorar las condiciones de vida y una reactivación económica de los municipios, ya que se empieza a hacer una adquisición de bienes y servicios. Entonces, por eso ustedes pueden ver que en lo social es donde más se ve ese impacto como moderado. En la parte biótica, pues porque ya se empieza a hacer una reconversión del uso del suelo, que esto va de la mano con la parte biótica, se empieza a hacer un proceso de restauración ecológica, porque ya no va a tener la misma tránsito de ganado, no va a tener la misma presión el suelo, no se va digamos, como a dar ese proceso de compactación del suelo que hace que el agua ya no se mantenga como y se filtre como antes, sino que se escurra. Entonces ya con esto pues va a permitir que el suelo vuelva a tener sus componentes, vuelva a recuperar ese nivel de elasticidad que hace que pueda filtrar el agua para irla soltando en los cuerpos de agua en épocas, digamos, cuando son secas. Entonces también tenemos el componente abiótico, como les decía, esas condiciones del cambio del uso del suelo. En la parte perceptual, pues obviamente hay un impacto moderado que es el tema en el cambio que ustedes van a tener, porque ya no van a haber vacas, sino van a empezar a haber un sistema de transmisión de energía, un parque, que pronto no es algo que cotidiano, pero que se entra a manejar desde el plan de manejo. Entonces aquí ustedes pueden ver los impactos, como les decía, en Sin Proyecto. Los más relevantes están con el tema de la parte biótica, que es decir, ese cambio en las coberturas vegetales, esa modificación en la conectividad de los ecosistemas, esa alteración de las especies florísticas, el cambio del patrón del drenaje, la alteración de las propiedades físico-químicas de las aguas superficiales. También vemos que se presenta una alteración de las rutas de vuelo de las aves locales y migratorias que ya nos explicaba el ingeniero Jason, que digamos en esta región son de alto volumen. Entonces, ya en la parte con proyecto, como les decía, pues hay un impacto que es el de mayor importancia, que es el de la modificación de las coberturas, y es por esta intervención que se da, sobre todo en la parte de la construcción de las torres, pero para eso estamos planteando unas fichas de manejo. También pueden ver ustedes el tema de la alteración de la calidad y fragilidad visual, como les decía, porque empiezan a tener unas estructuras que no son comunes en la zona, entonces se tuvo en cuenta este impacto, como la alteración de las rutas de vuelo de las aves locales y migratorias. Entonces, todos estos impactos se evaluaron y se estableció el plan de manejo ambiental. Este plan de manejo ambiental que busca, primero, prevenir, ¿sí? O sea, aquellos impactos negativos, prevenirlos. Si no se previenen, pues mitigámoslos hasta llegar al punto de corregirlos. Si ya no se lograron en los tres anteriores, pues se busca una compensación. ¿Qué se busca? También que los impactos positivos se sigan manteniendo de esta manera. Entonces, para eso, cada medio estableció sus fichas de manejo o sus programas. Entonces, el primero es el manejo de taludes y manejo de escorrentías. Eso en cuanto al componente, al medio físico. También tenemos el manejo de materiales de residuos de construcción, es lo que comúnmente se conoce como softness, o zonas de disposición de material de excavación, es decir, hay material cuando se hacen las excavaciones que se vuelve a utilizar y se vuelve a compactar, hay otro que no es útil, entonces se va a disponer en algunas zonas en las cuales van a tener un diseño, unos drenajes, y también hacen parte del proceso de licenciamiento. Entonces, eso es lo que trata esta ficha de manejo. En cuanto al manejo de residuos sólidos y residuos líquidos, estos tienen que ver con la generación de residuos domésticos, es decir, aquellos que se generan por los baños, los lavamanos portátiles pues, para el personal que vaya a estar trabajando en la zona, los residuos sólidos que se generen por el tema de preparación de alimentos, por los puntos de hidratación que van a tener las personas. Entonces, eso es lo que trata estas fichas de manejo. En cuanto al manejo de cruce de cuerpos de agua, si bien no se va a hacer captación,
sí se van a hacer cruces de algunos cuerpos de agua, ya sean artificiales o naturales, en la zona. Entonces, para eso se plantean unas actividades o unas construcciones menores, ¿sí? Para no afectar estos cuerpos de agua que están en la zona. Tenemos el manejo de emisiones de los campos electromagnéticos. Esto tiene que ver con el área de servidumbre que se establece de la línea de transmisión, del parque. Esto lo que busca es disminuir situaciones de riesgo, afectaciones de las comunidades, limita algunas actividades, pero digamos las tradicionales de cultivo, de pastoreo, se pueden seguir realizando con total tranquilidad. Lo único es que no pueden haber infraestructuras ahí cercanas a estas o debajo de estas. Tenemos el manejo de emisiones atmosféricas, que es lo que nos explicaba el ingeniero Jason. Se hicieron esos monitoreos, no se pueden sobrepasar, entonces por eso se establece esto para tomar las medidas pertinentes, sobre todo en el tema del tránsito de vehículos y demás. Ya en la parte biótica, pues tenemos el manejo de remociones de coberturas, como les explicaba, pues va a haber una remoción, va a haber unas, se van a hacer unas excavaciones, entonces pues esto implica remover alguna cobertura vegetal. Entonces para esto se establece esta ficha de manejo para saber cómo se tiene que disponer y volver a hacer esta cobertura vegetal para ponerla en su lugar, o cómo se compensaría esta. Tenemos el manejo de aprovechamiento forestal, el manejo de flora, el manejo ambiental para la protección de hábitat. Tenemos estas dos fichas que tienen que ver con lo de epífitas, ya que algunas son vasculares, otras están en la categoría de líquenes. Entonces, ¿esto por qué? Porque hay un manejo especial, ya que algunas pueden ser de veda nacional, entonces también requieren un manejo, un transporte especial. Tenemos el manejo de hábitats y poblaciones de fauna terrestre, el manejo de hábitats de comunidades hidrobiológicas, es decir, aquellas especies que se identificaron están en los cuerpos de agua. Y como les decía, se hacen unas instalaciones o se proponen una medida de manejo, que es la instalación de desviadores de vuelo. Esto se hace en aquellas zonas donde se identificó es el mayor tránsito o los vuelos de las aves en ciertas épocas de acuerdo a anidación o a migración que puedan presentar. Entonces se instalan unos desviadores de vuelo para disminuir situaciones de colisiones de las aves con la infraestructura. En la parte social, pues tenemos la información y participación en atención comunitaria. También se tiene en cuenta el tema de la contratación de bienes y de mano de obra, pues esta es una actividad transversal, ¿sí? Tenemos el manejo para la afectación de terceros, la capacitación y concientización al personal vinculado al proyecto, el ingreso a predios, el manejo y acceso y prevención de accidentalidad. Como ustedes pues bien saben, este proyecto tiene intervención en predios privados, entonces se establecen estas fichas para disminuir situaciones de conflicto. Pues todas son dadas a tener el mejor relacionamiento, es decir, que Ingenostrum y Guayepo Solar quiere ser el buen vecino de ustedes apenas se tenga la licencia. La compensación del medio biótico, como les decía, esta se estructura de acuerdo a un marco normativo que está brindado desde la parte nacional con la resolución o el nuevo, o lo establecido en la resolución 0256 que establece el nuevo manual, ¿sí? Es el que se debe implementar. De allí, a nivel regional, tenemos que en el 2017, a través de la resolución 661, se estableció la guía para la implementación de las compensaciones en el Atlántico, y ya el año pasado pues se estableció el portafolio de áreas prioritarias para la compensación. Esto lo establece la resolución 087 del 2019. ¿Esto qué es lo que hace o qué es lo que nos dice a nosotros? ¿Qué compensar? ¿Cuándo compensar? ¿Dónde compensar? ¿Y cómo compensar? Entonces, esto es lo que se presenta en la CRAP y pues es uno de los planes complementarios que va en el estudio de impacto ambiental. En cuanto al cronograma, tenemos que se busca erradicar este estudio de impacto ambiental y sus planes complementarios a finales de este mes de julio, a comienzos de agosto, de manera que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales inicie su evaluación entre agosto y noviembre. Ahí quiero hacer una salvedad, y es que la autoridad también llama o convoca a reuniones a las comunidades. Estos espacios son autónomos, es decir, son convocados por ellos. Ellos establecen tanto la fecha, la hora y el lugar. Entonces nosotros solamente hacemos un apoyo convocando, más no tenemos injerencia en cambiar
esta hora o la fecha en que se haga la reunión. De ahí se busca obtener la licencia en diciembre del 2020 para que se inicien las actividades, una primera fase constructiva en agosto del 2021, después una segunda fase en noviembre de 2021, para de esta manera entrar en operación en febrero del 2023 y mayo del 2023. Entonces voy a abrir el espacio para las inquietudes que están presentando aquí en el chat. Entonces, hay algunas que la ingeniera ya había está contestando. empezado a dar respuesta. Siempre Cascajal nos hace la pregunta si aún la comunidad de Cascajal puede presentar más proyectos y cuál es el presupuesto de los mismos. Nosotros ya estamos en la fase de evaluar los proyectos, los que se consensuaron en su momento con el corregimiento de Cascajal. El presupuesto no me siento cómoda compartiéndolo porque no quiero crear ninguna expectativa, pero para dar respuesta, los proyectos son esos que se propusieron en su momento de socializaciones previas. Lo que estamos haciendo es viendo si están alineados y cuál es el que más alineado está con el plan de desarrollo de los respectivos municipios. Eso es el municipio de Sabana Larga y el de Ponedera. Después, Pilar de Pon nos pregunta, de acuerdo a lo que se dijo ayer, ¿existía una idea de hacer un corredor ecológico? ¿Esto sería dentro de las tierras que se van a compensar o sería un proyecto adicional? Lo que estábamos viendo ayer fue una idea que propuso uno de los participantes de por qué no hacer un proyecto ecológico o un parque ecológico dentro de las áreas para compensar. Y dado que parte de los terrenos que ya tenemos arrendados representan un área de prioridad para la corporación autónoma, le vamos a proponer a la corporación de dejarnos compensar al mismo tiempo de que recuperamos ese espacio para hacer un corredor ecológico o un parque ecológico. Después Ricardo Olivares nos pregunta si el ANLA puede decir que no se hace el proyecto o solo descartar parte de él. El ANLA puede decir que no, porque, digamos, que no se hizo bien el estudio o por el problema, o algún problema de coexistencia que podamos tener, que no llegamos a tener un acuerdo firmado con una licencia existente. Nosotros estamos preparándonos para que, dándole todos los instrumentos a la ANLA para que ella pueda tomar una decisión si los proyectos pueden coexistir o no, pero puede ser que nos diga que no podamos coexistir. También nos puede decir o nos ponen restricciones que vuelven económicamente inviable el proyecto. Pueden pasar una cantidad de cosas. El hecho es que estamos haciendo todo de la mejor manera. Creemos que este proyecto es viable. Somos amigables con el ambiente, nos gusta respetarlo, nos gusta respetar no solo el ambiente, sino hacer comunidad y que las comunidades se sientan que somos todos vecinos para tener una buena convivencia. Creemos que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y de verdad que creemos que esto va a ser licenciado de la mejor manera y así esperamos, pero sin licencia ambiental el proyecto no se puede ejecutar. ¿Qué otras preguntas teníamos por acá? Aquí hay una pregunta que hace Liliana. ¿Ustedes tuvieron algo que ver con el proyecto del Paso Cesar y cómo va ese proyecto con respecto a la comunidad? ¿Sí saben? Pues su merced les decía que no, que este proyecto, que no tiene nada que ver con ese proyecto, que es otra empresa diferente la dueña de esa licencia. Sí, es un proyecto muy similar, más pequeño. Es una cuarta parte de Guayepo.
el paso viene siendo casi 100 megavatios de capacidad instalada o más o menos 87 nominales. No sé, sé que digamos ellos también hicieron un pacto con el municipio y con el SENA para la parte de capacitación y que mucha de la mano de obra que utilizó ese parque también fue mano de obra local, pero para aclarar las cosas, en este momento Guayepo Solar es una sociedad independiente al proyecto del Paso. Somos desarrolladores de proyecto. Puede que en un futuro el inversionista sea el mismo, pero eso no lo sabemos todavía. Otra de las preguntas la hace Nicolás Peralta, y es en qué podríamos trabajar nosotros dentro de la línea de transmisión. ¿En qué podríamos? Yo creo que en la fase constructiva se podría trabajar o en la fase de, estamos proponiendo que vamos a limpiar todo el corredor de la servidumbre. Va a haber, se va a necesitar mano de obra para eso y para la fase constructiva, pero eso otra vez ya en ese trabajo, en cosas específicas de qué toca hacer en la línea, no la tengo clara, la tengo un poco más clara para la parte del parque. Pues, ingeniera, si me permite complementarle ahí, pues como su merced lo decía, sobre todo para las actividades propias de la construcción, sobre todo en la parte de la excavación y los refuerzos de la base, ya que el trabajo, la construcción de las torres, el 90% es para personal que tiene experiencia en trabajo en alturas, ya que esto es ensamblaje, grúas subiendo las estructuras. El personal que hace el tema del tiraje de la línea o del cable o la guaya son linieros, que son personas que ya tienen, aparte de la capacitación, un número de horas desarrolladas, porque son personas que están suspendidas en el aire desarrollando esta construcción. Entonces, en la parte de la construcción de torres sí es sobre todo en las primeras de despejar el área donde se va a construir, donde van a estar las plazas de tendido, la excavación para fundir las estructuras o soportes donde van a estar anclados estas estructuras de hierro de acero que nos comentaba el ingeniero John. Entonces ya las otras actividades que son un poco más técnicas, sí son personas que normalmente, no, o sea, son personas ya que tienen una experiencia y un bagaje para estar allí. El tiempo casi son 12 horas que están suspendidos ahí haciendo esta construcción. La otra pregunta que hace Jennifer Narváez es ¿qué porcentaje de los habitantes de la región van a tener en cuenta para este proyecto de mano de obra no calificada y calificada? Yo creo que por lo menos un 50-60% va a ser mano de obra de las unidades territoriales vecinas del proyecto. Y la última pregunta que hace la señora Pilar de Pon es ¿qué pasa con el pozo de gas de Lewis si está en la misma vía del parque? Esa pregunta no la entiendo. ¿Cómo así que pasa con el pozo de gas? Yo me imagino que hablan sobre la sobreposición, que si hay sobreposición de proyectos o algo así, el proyecto del parque con la línea de gas que debe tener esta empresa. No sé si esa empresa de Lewis tenga licencia o simplemente sea un proyecto que busca licenciar, ingeniera, no sé, su merced. No, si habla, a ver, yo lo puedo responder de esta manera. Si estamos hablando del área que Lewis Energy Colombia ya tiene licenciada en la zona, que es un área de alrededor 39.000 hectáreas, de las cuales se superponen con el proyecto Guayepo 41 hectáreas. De esas 41 hectáreas, la mitad aproximadamente ya representan
restricciones legales para Lewis. O sea que así encontraran algo ahí, solo tienen un espacio de más o menos 20 hectáreas o 18 hectáreas para ejecutar la obra que ellos quieran hacer. Como las partes no pudieron llegar a un acuerdo de coexistencia, a pesar de que Guayepo Solar hizo todo lo posible, decidimos dejar esa área en la cual ellos demostraron interés de querer hacer algo y en el área que si quieren pueden hacer algo, decidimos dejarla libre de implantación solar para así poder demostrar que efectivamente los proyectos pueden coexistir. Si ellos, como usted dice, señora Pilar, quieren hacer un pozo ahí, lo pueden hacer porque nosotros ya hicimos toda la evaluación de impactos independientes de cada proyecto y acumulativos de ambos proyectos para poder determinar que efectivamente pueden coexistir. Ahora, si lo que quiere la sociedad Lewis es algo más que interfiere el área del proyecto Guayepo más allá de lo que ellos tienen licenciado, pues ellos tendrían que hacer sus trabajos y estudios para presentar o una licencia ambiental, un estudio de impacto ambiental para obtener una licencia, o bien un plan de manejo ambiental porque lo están presentando con alguien más. Pero eso depende de lo que me estén hablando. Si es sobre el área que se superpone el proyecto, o sea, sobre esas 40 hectáreas, de las cuales ellos tienen más o menos 20 hectáreas donde pueden hacer algo, lo pueden hacer y los proyectos pueden coexistir. Ingeniera, tengo una pregunta por el chat del WhatsApp y dice el señor Guillermo Cervantes Fontalvo, la vía Sabana Larga, Cascajal, Retirada, Martillo, es una vía secundaria y solo es permitido vehículos con peso máximo de 20 toneladas. Al comenzar la obra, muy probable los vehículos que transporten todo para la obra van a superar el peso permitido y por ende la vía se va a deteriorar. ¿Qué planes hay con respecto a ese punto? La vía, ¿me puedes poner el mapa, porfa, para entender cuál vía están hablando? Venga. De todas maneras, si antes del inicio de obra toca pedir los permisos para poder hacer cualquiera de estas cosas, el transporte, toca pedir el permiso para el transporte de sobrecarga. Y si estas vías se van a ver afectadas, pues la sociedad tiene que responder. Ahora, estamos hablando de la vía que pasa por Cascajal y llega a la Retirada. Pues según entiendo, ingeniera, debe ser esta vía que dice Cascajal, La Retirada, el Martillo, ¿sí? O sea, sería, pues este es el límite, no veo las vías, entonces... Tenemos las vías acá, pero yo creo que para darles tranquilidad, este proyecto se hace bajo toda la normatividad existente. Y la normativa es bastante extensiva. No se puede tramitar sobrecarga en vías sin haber antes pedido el permiso y sin antes no decir que se va a responder si no se puede, por cualquier daño. Sí, señora, igual dentro de los planes de manejo también, en la parte de emisiones atmosféricas, aquí se habla del tema del uso de las vías, y pues como su merced lo decía, también el plan de manejo siempre busca que las cosas queden de igual o mejores condiciones de lo que estaban, obviamente cumpliendo con las condiciones de máximo de transporte en esas vías. Entonces, obviamente todo eso será objeto de socialización cuando se obtenga la licencia. Veo otras. En WhatsApp, no, ingeniera, tenemos aquí en Zoom. Acá veo otra pregunta de Jennifer Narváez, entidades de orden civil.
cómo podrían vincularse en la socialización de este proyecto, como lo son la Agrorribera o Criti Atlántico, asociaciones que hacen parte del municipio de Ponedera. Jennifer, nosotros llevamos haciendo socializaciones todo el mes, hemos convocado a la mayor cantidad de gente, hemos repartido folletos puerta a puerta, hemos puesto los afiches en las alcaldías para que todo el que estuviera interesado en participar así lo hiciera. Después de estos espacios que ya hemos brindado, si aún tienen algo que aportar o quieren una socialización específica para ellos, lo hacemos con mucho gusto, que por favor nos escriban a guayeposocial@gmail.com y le hacemos llegar la presentación, le podemos abrir un espacio y podemos responder inquietudes, dudas o preguntas que tengan sobre el proyecto. Ramiro Manjarres Charriz nos pregunta si se pueden generar pastoreo de caprinos debajo de los paneles solares. Sí, Ramiro, esto es, de hecho, es uno de los proyectos de valor compartido que estamos analizando. Queremos, si es posible, crear una cooperativa de caprinos de pastoreo para que a su vez ayuden a mantener el pasto que crece debajo de los paneles a un nivel que no intervenga con las estructuras y crear un comercio de los caprinos y así sustituir también la mano de obra que se ha venido utilizando en la región, que ha sido mayormente ganadera. También hay otra pregunta de Ricardo Olivares que pregunta, y después de que se termine el proyecto, ¿cómo quedaría este proyecto de caprinos? No había pensado en eso, pues es una cooperativa y la pueden resolver entre los dueños de los terrenos cómo quieren seguir adelante con sus caprinos. La sociedad Guayepo no va a ser la dueña de los caprinos, va a ser simplemente un ente que ayuda a la creación de esta cooperación. Y el señor Ramiro Manjarres dice que la Asociación de la Sociedad Civil estaría en oportunidad de ventilar estas iniciativas. No sé, señor Ramiro, si hace referencia al proyecto o a los beneficios que trae el proyecto. Obviamente, como decía la ingeniera Adriana, cualquier inquietud la pueden hacer a través de guayeposocial@gmail.com. Allí estaremos atentos a atender esas inquietudes que ustedes tengan. No tengo más preguntas por el chat de WhatsApp, ingeniera, y aquí por Zoom no tenemos nada más. No sé, yo creo que con esto concluimos la reunión, la segunda reunión del corregimiento de Cascajal en la tarde de hoy, dándole a su merced el espacio para que sea la persona que cierre y dé los agradecimientos a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Maribel. Quisiera hacer un poco un conteo. Aquí veo que fuimos 31 participantes. ¿Cuántos participantes tuvimos en otras plataformas? Pues, ingeniera, en Facebook me arroja que tenemos entre 37 y 36 constantes. Han entrado, han salido. Ahorita por lo menos ya bajaron a 26 porque pues ya se está finalizando. Muy bien, entonces tuvimos una participación de más de 50 personas, incluyendo pues nosotros el equipo de WSP y de Guayepo Solar. Esto me alegra muchísimo, era el objetivo que estábamos buscando, tener mayor participación, asegurarnos que toda la comunidad sabe de este proyecto y que si tienen dudas o inquietudes, no las hagan. Este no es el único espacio, como les decía, nos pueden seguir escribiendo en guayeposocial@gmail.com. Y ahora aprovecho y les agradezco. Muchísimas gracias por esta participación,
por estar aquí presentes, por apoyar el proyecto y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Jason, para que sea su merced por parte de WSP quien brinde los agradecimientos. Gracias, Maribel. No, muchas gracias a las personas que participaron. Excelentes preguntas. No olviden igual cualquier duda adicional, con gusto el correo y los teléfonos descritos en la pantalla. De parte de WSP y el equipo consultor de especialistas, agradecidos y siempre prestos a cualquier inquietud. Muchas gracias. También agradecer a Rafaela y a nuestros compañeros de campo que hicieron estas jornadas de divulgación y convocatoria, invitando a todos nuestros vecinos del corregimiento a participar a través de la plataforma Zoom y Facebook, que pues, fue un trabajo maratónico, pues incentivar y que las personas conocieran del proyecto. También a Gina Ingenostrum, que nos ha colaborado fuertemente en la generación de bases de datos y creación de los grupos de comunicación. A todos ellos, a mi comunidad del corregimiento de Cascajal, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan una buena tarde y recuerden, cualquier inquietud, guayeposocial@gmail.com. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias, Gina, Rafa y todos. Y muchas gracias, comunidad de Cascajal. No, ingeniero, usted por hacernos parte de este proyecto. Los saludo, que tengan buena tarde.